días, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Alberto, integrante de la banda Generación del Reino, y quiero darles la bienvenida a todos los que nos siguen a este que se llama Devocionales con GR. Devocionales con Generación del Reino. ¿Qué importancia tienen los devocionales en nuestras vidas? ¿Qué importancia nosotros le damos a un devocional cada mañana? El devocional es como el alimento diario que tú necesitas para afrontar el día. Y hoy queremos invitarte a que estés con nosotros cada día escuchando nuestros devocionales, viendo nuestros devocionales. Y hoy tengo el privilegio de que me toque a mí. Cuando mi pastor me preguntaba, yo me metí con el Señor y yo le decía a Dios, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Y qué quieres hablar a tu pueblo? Yo metiéndome en oración, yo en mi devocional sigo un patrón que es libro por libro desde Génesis. Entonces me tocó el libro de Levítico, estoy en el libro de Levítico, recién lo voy empezando. Entonces yo me ponía a leer el capítulo antes de orar y yo decía, Dios, ¿qué onda con esto? O sea, no entiendo. Y me ponía a leerlo y decía, Dios, muéstrame, tráeme la revelación. Muchas veces nosotros en la mañana lo tomamos un devocional y decimos, ok, voy a leer esto, tal vez no lo entiendes y simplemente lo lees, pero un devocional va más allá de eso. Un devocional va más allá de leer un diario en la Biblia. Un devocional va más allá de simplemente eso. Es tomarte un tiempo en intimidad con Dios, en ese lugar íntimo que tú tienes con Dios. Y es decirle a Dios que te hable para afrontar ese día, porque no todos los días tenemos las mismas pruebas. Entonces, lo que Dios te da a través de un devocional es lo que tú vas a pasar en ese día. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué es lo que quieres hablar a mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo ahora que se está iniciando este proyecto? Entonces yo hablaba con Dios y le decía, Señor, muéstrame. Entonces el devocional es muy importante en nuestras vidas y yo te quiero invitar a que en este momento, juntamente conmigo, oremos a Dios para que la presencia de Dios venga y hable a nuestras vidas. Inclinen su rostro ahí donde están y acompáñenme en esta oración. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que no sea yo, que seas tú a través de mi vida. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que esta palabra toque nuestro espíritu, Señor Jesús, y que no solamente llegue a nuestra mente, Señor, sino baje a nuestro corazón. Te damos la más cordial bienvenida, Espíritu Santo. Te damos la más cordial, Señor Jesús, bienvenida a este lugar. Eres tú quien toma el control. Y ahí donde están estas personas, Señor, que llegue tu presencia, Señor, y que seas tú hablando a la vida de cada una de las personas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, yo estoy en el libro de Levítico. Empecé desde el libro de Génesis, yo voy de principio a fin. Esa es mi meta que me puse este año, leer toda la Biblia, que por mucho tiempo pues la dejamos ahí abandonada, que nada más leemos cuando estamos aquí en la iglesia o esto. Entonces yo, iniciando el año, le dije a Dios, yo voy a leer la Biblia, voy a hacer mis devocionales diarios. Muchas veces en la mañana no podía por el trabajo, el tomarme ese tiempo con Dios, pero yo camino al trabajo, yo agarraba y me leía el capítulo completo, y en el camino a trabajo yo iba orando y meditando la palabra con Dios. Entonces no es excusa que tú trabajes temprano, o sea, tú tómate un tiempo para leer esa palabra con Dios y decirle, Dios, habla a mi vida, porque el devocional es muy importante en nuestras vidas, en nuestro día a día. Entonces yo quiero invitarte a Levítico 6, del capítulo 8 en adelante. Eso fue lo que impactó mi vida. Esa parte de ese versículo habla sobre sacrificios. Todo el libro de Levítico habla de holocaustos, habla de todo eso. Entonces yo le decía a Dios, ¿qué quieres hablar a mi vida? Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer a mi vida? ¿Por qué me traes sacrificios, holocaustos? Entonces él me recordaba y me decía, tú dijiste que querías que yo hablara a mi pueblo. Entonces dice, el versículo 8 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés,
Y llega el capítulo 9 y dice: ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar. ¿Qué es un holocausto? Yo le decía a Dios, Dios ha escuchado muchas veces esta palabra, pero no sé con exactitud qué significa holocausto. Entonces yo me metí a internet a buscar el significado y decía: antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba la víctima completamente. Entonces, ¿qué es un holocausto? Es como una tipo ofrenda que tú quemabas a Dios, pero era algo o alguien. Entonces, en aquel entonces se daba mucho que quemaban que los becerros, las cabritas, las vacas, todo tipo de animales en sacrificios a Dios. Entonces aquí dice: el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar. Entonces, ¿cómo lo podemos traer a estos tiempos? Obviamente tú no vas a venir y vas a quemar un animal, no vas a venir y quemar algo. Entonces, ¿qué es el holocausto? El holocausto es quemar algo completamente o quemar a alguien completamente. Entonces, nosotros somos un holocausto. El Señor me decía a mí: no, es que tú eres el holocausto. No es que vayas a traer algo o a alguien, es que tú eres el holocausto. Dice: el holocausto mismo permanecerá en el fuego. Pero ¿cómo voy a entrar yo en el fuego? ¿O a qué se refiere con eso? Entonces, cuando yo leía un poco sobre la creación de Satanás, decía una parte que decía: y se movía sobre las piedras de fuego. ¿Qué son las piedras de fuego? ¿Dónde están las piedras de fuego? Están en el altar, en la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir que el fuego es la presencia de Dios. Entonces, dice: el holocausto mismo permanecerá sobre el fuego. Entonces, nosotros debemos venir a la presencia de Dios como holocaustos, entregarnos completamente a la presencia de Dios. Dice: sobre el altar. El altar puede ser el altar que está en tu iglesia. Todos conocemos ese altar, pero también nosotros levantamos altares de adoración en nuestras casas. Tú tienes ese lugar íntimo, tú tienes ese lugar secreto donde tú tomas ese tiempo con Dios. Entonces ese es un altar. Entonces tú debes ir al altar y entrar a la presencia de Dios. Entonces dice: toda la noche y la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. ¿Qué pasa? Muchas veces, no sé si les ha tocado que se postran a orar en la noche o en el día y están orando, pero de repente se le vienen pensamientos a la cabeza, y cuando menos cuando ya no, o sea, de repente se dan cuenta que ya ni siquiera están orando, están pensando en los problemas, en los estudios, en, no sé, problemas en el trabajo, o incluso pensando en el mismo trabajo, pendientes, tareas. Entonces, muchas veces nosotros no estamos metidos 100% en ese lugar, o simplemente llegamos y: Señor, te doy gracias por este día, te pido que bendigas mi día, que me acompañes, amén. Pero ¿cuándo te tomas el tiempo de que la presencia de Dios esté en ese lugar? Muchas veces hacemos eso, simplemente oramos por orar, para cumplir, como si fuera una rutina orar. Entonces, aquí dice el Señor: sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Tú no te debes de levantar de ese lugar hasta que tú sientas la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú sientas la presencia de Dios en tu vida, es en ese momento cuando tú debes entregarte como ese sacrificio, como ese holocausto completamente a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mente no está conectada con Dios, nuestro corazón no está conectado con Dios, entonces no estamos ofrecidos a Él completamente. Dice más adelante: y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Ahí habla de vestiduras. ¿Qué vestiduras son las que tú traes puestas ante la presencia de Dios? Nosotros normalmente vamos a la presencia de Dios cuando hemos fallado o no sé en qué circunstancias sean las que tú te acerques a Dios, pero yo creo que muchos de nosotros nos acercamos a Dios en nuestro altar de intimidad a Él cuando nosotros fallamos o cuando tenemos problemas.
Entonces, esas vestiduras son las que nosotros traemos a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que Dios pueda perdonar esas faltas que nosotros cometemos? Necesitamos ofrecernos como holocaustos en la presencia de Dios. Tú debes de buscar la presencia de Dios, y cuando tú sientes la presencia de Dios, en ese momento es cuando tú debes de decirle: Señor, perdóname, porque he fallado, porque he pecado. Señor, la verdad yo no merezco ser llamado tu hijo, pero aquí estoy, aquí me tienes, porque ese es tu amor, es un amor incondicional, y es algo hermoso el amor de Dios, es algo precioso que nos permite estar en la presencia de Dios aun cuando nosotros fallamos. Dice: tomará las cenizas de aquel fuego, ha reducido el holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ahí dice que se cambia de vestiduras. ¿Cómo podemos enfocar eso? Necesitamos cambiar nuestras vestiduras, pero ¿en qué aspecto? Necesitas cambiar tu mentalidad. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, pero te levantas y sigues con la misma mentalidad, vamos a hacer como en aquellos tiempos cuando la gente cada fin de semana iba a entregar un sacrificio a Dios por los pecados que cometían en la semana, pero en cuanto el fuego consumía todo eso, ahora sí vámonos otra vez a pecar pecados, que el fin de semana ya tenemos otro para venir a ofrecer y pedir perdón. Entonces, eso fue lo que creó que Dios se molestara con la humanidad. Entonces, Dios no quiere que nosotros hagamos eso en estos tiempos, porque muchas veces vamos y le pedimos perdón a Dios: Señor, perdóname por esto. Te levantas 5 o 10 minutos o 1 hora y ahí estás otra vez cometiendo el mismo error, y vas otra vez a la presencia de Dios y a pedir perdón por lo mismo. Eso no es bueno. Eso fue lo que enfadó y molestó y cansó a Dios de la humanidad, que a pesar de que ellos pedían perdón y el Señor aceptaba esos sacrificios, ellos volvían a cometer los mismos errores. Entonces Dios quiere que tú cambies tu mentalidad. Dice: el fuego del altar se mantendrá encendido sobre el altar. El fuego debe mantenerse encendido en el altar. ¿Qué se refiere a eso? Ese altar que tú tienes en tu casa, ese altar de adoración, tú debes de que la presencia de Dios baje continuamente a ese lugar, porque la presencia de Dios va a venir y romper los cielos y va a traer las bendiciones a tu casa, va a traer las bendiciones a tu hogar, a tu familia, a tu trabajo, a tu vida incluso. Entonces, por eso muchas veces nosotros no vemos realizadas varias cosas, o vemos que tenemos problemas en casa. Es porque nosotros descuidamos ese altar, descuidamos esa presencia de Dios, que es como un fuego. El fuego trae luz, trae ese calor que se necesita en el frío, trae esa luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo quieres que tu casa tenga luz si tú te has encargado de que ese fuego que hay en ese altar que tú debes de tener en casa, no lo mantienes con vida? Estás esperando a que se apague la llamarada. Entonces, si tú no tienes ese altar en casa, yo te invito a que tomes un lugar, ya sea un rincón en tu cuarto, un rincón en la cocina, en la sala, en donde quiera, pero que tú tomes ese lugar como un altar de adoración a Dios, y que continuamente estés alimentando tu hogar con la presencia de Dios, con ese fuego que es la presencia de Dios. No descuides eso, porque si tú descuidas vas a ver cómo las cosas van a empezar a dejar de fluir, y poco a poco van a dejar de crecer las bendiciones, y van a dejar de caer las bendiciones sobre tu casa. Si quieres que las cosas cambien en tu hogar, si quieres que las cosas cambien en tu vida, levanta ese altar de adoración en tu casa, levanta, y que la presencia de Dios esté ahí siempre. Y no descuides, no esperes a que ese fuego se apague. Entonces dice: el fuego del altar se mantendrá encendido, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas. Entonces, es lo que te digo, tú debes mantener encendido ese fuego con esa presencia de Dios todos los días. No debe de haber un solo día en el que tú no levantes un holocausto a Dios, que no te ofrezcas como ese holocausto a Dios, para que la presencia de Dios descienda y las cosas empiecen a cambiar y las cosas empiecen a girar de una manera distinta.
Dios quiere traer demasiadas bendiciones a tu hogar. Dios quiere cambiar tu situación, pero si tú no lo adoras, si tú no levantas ese altar en tu casa, las cosas no pueden fluir bien. Necesitas levantar ese altar, necesitas entregarte como un holocausto a Dios, pero necesitas cambiar tu mentalidad, porque si no cambias tu mentalidad, no sirve de nada. Entonces dice: y pondrás sobre el holocausto y quemarás sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. Yo te invito a que si tú no tienes ese altar, tomes ese lugar. Día a día tú tomes ese lugar de adoración y te tomes un tiempo hasta que la presencia de Dios descienda a ese lugar, hasta que tú sientas la presencia de Dios, hasta que tú sientas que la presencia de Dios viene a abrazarte. Cada mañana es algo hermoso que tú cada mañana te levantes y lo primero que hagas: Señor, aquí estoy, y te pongas a adorar a Dios. No sea simplemente una oración, levanta un holocausto. Un holocausto provocará que la presencia, que el fuego de Dios se encienda en ese lugar. Entonces, esa es la importancia de que tú levantes un altar de adoración en tu casa, que tú te ofrezcas a Él como un holocausto vivo y que sea completamente, porque ese es el significado que se le da. Es algo, una ofrenda que se entregaba hace mucho tiempo, pero era algo que se entregaba completamente. Tú no puedes entregarte a la mitad, no puedes entregarte a 3/4 o 1/4 de ti, no, necesitas entregarte en totalidad a Dios. Entonces eso es lo que Dios quiere de tu vida, que tú te entregues completamente, que levantes ese altar de adoración. Pero si tú haces eso, necesitas cambiar tu chip, necesitas cambiar tu mentalidad, porque las cosas necesitan cambiar en tu vida. Si las cosas no fluyen, necesitas cambiar, necesitas hacer algo para que eso cambie. No podemos ir y seguir haciendo y cometiendo los mismos errores cada vez que nosotros nos levantamos. Si nos levantamos y sabemos que hay un hoyo, ya salimos de ese hoyo. Si ya sabemos que está ese hoyo ahí, no vayamos otra vez a caernos en lo mismo. Necesitamos movernos y cambiar de ruta. Necesitamos salir adelante, pero sin cometer los mismos errores. Yo te invito a que abras ese altar, te ofreces como holocausto y que cambies tu mentalidad. ¿Para qué? Para que las cosas cambien en tu vida, cambien en tu hogar, cambien en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que tú vayas, en donde quiera que tú estés, que sea la presencia de Dios en tu vida, que sea la presencia de Dios encendiendo ese fuego en ti, esa pasión en ti, y que sea ese fuego entrando en tu hogar. Yo te invito a que la presencia de Dios la quieras contigo cada día, cada mañana. Te invito a que ores conmigo en esta tarde para que la presencia de Dios esté en tu hogar y te propongas eso. Señor, voy a levantar un holocausto en mi casa, voy a levantar ese altar. Si tú no tienes ese altar, propónselo a Dios. Señor, aquí estoy, hago un trato contigo, hago esto, no sé, pero yo te invito a que tú lo hagas. Acompáñenme en esta oración y vamos a pedirle a Dios y vamos a pedir perdón. Vamos a levantar un altar de adoración aquí donde estamos y vamos a decirle a Dios: Señor, aquí estamos, Padre. Perdónanos si hemos sido negligentes, Señor, si nuestra mentalidad ha sido la misma. Perdónanos, Padre, si ese fuego nos hemos encargado de que se apague, Señor. Hoy levantamos un altar de adoración. Señor, aquí estás, Padre Santo. Queremos que tu presencia venga como ese fuego consumidor. Queremos movernos en medio del fuego, en medio de las piedras de fuego, para que tu presencia descienda en mi hogar, en mi trabajo, en mi escuela, en donde quiera que yo vaya, que sea tu presencia acompañándome, Señor. Padre, hoy me propongo a levantar un altar en mi casa para que tu presencia more en ese lugar y tu presencia more en mi hogar, para que las cosas empiecen a cambiar y que mi familia sea transformada y mi familia sea nueva, Señor Jesús, porque tu presencia será la que mueva mi hogar, será la que mueva mi familia, mi trabajo, mi día a día. Señor, te doy gracias porque hoy has hablado en nuestras vidas.
Y hoy recibimos esa palabra y la tomamos en nuestro corazón, porque esta palabra, Señor, viene directo de tu corazón hacia nosotros. Te damos gracias, Señor Jesús, en nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Yo te invito a que sigas nuestra serie, a que sigas nuestros videos, nuestros devocionales, y que no olvides de hacer tu devocional, porque es la arma que Dios te da día a día para poder salir adelante de cada prueba que se te pueda presentar en el día. Yo soy Alberto de Generación del Reino y le damos las gracias a todas esas personas que nos siguen y les deseo muchas bendiciones a todos y declaro cielos abiertos, y no se olviden de levantar ese altar en su casa.